Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. La noticia en este momento vuelven a ser las protestas en el campo que se multiplican en las carreteras también esta mañana. Aunque la última hora nos lleva a Badalona, como les hemos contado hace unos minutos, los bomberos acaban de confirmar que han encontrado los cadáveres de los 3 desaparecidos en el derrumbe de un edificio en esa ciudad catalana que está pegada a Barcelona. Paul Valero, buen día, cuéntanos. Buen día, acaba de empezar la comparecencia de los bomberos. Han confirmado estos 3 cuerpos que se han encontrado durante la noche, uno antes de las 2 de la madrugada y los otros 2 hace más poco rato, uno a las 6:30 y otro a las 7. Por eso se ha retrasado un poco esta comparecencia. El alcalde Albiola ha ido a hablar con los vecinos y familiares de las víctimas y ahora pues nos explicará qué ha pasado durante la noche, que es básicamente que los bomberos han estado trabajando, quitando los escombros manualmente, no se podía hacer con máquinas, y con perros intentando seguir el rastro para encontrar estos 3 cuerpos. Recordemos que las 3 personas desaparecidas eran un hombre de 40 años y 2 mujeres de entre 30 y 50. La protesta que grupos de agricultores empezaron ayer, en muchos casos con marchas que no estaban comunicadas, siguen ahora mismo en varios puntos. Han pasado la noche en vela en Toledo, en Murcia, en Castilla y León o en Cataluña. El mapa general de las protestas y los problemas que hay ahora mismo para circular lo vamos a hacer con la DGT. Alfonso Martínez, buenos días. Buenos días, Ángeles. En este momento, por movilizaciones agrícolas, encontramos en Cataluña cortada en varios tramos la AP7, en Tarragona, en Amposta, en Girona, a la altura de Báscara y San Julián de Ramis, y en Barcelona, de entrada a la ciudad condal, en Sant Celoni. En Barcelona también, intransitable la C17, en Mollet del Vallès hacia Vic, en La Rioja, la LR 137 en Navarrete, en Castilla-La Mancha, en Toledo, cortada la A42 en Illescas hacia Toledo capital y condicionada la A4 y CM42 en Madridejos. En Ciudad Real, la 4 en Villarta, en San Juan hacia Córdoba, y la 43 a su paso por Tomelloso. También intransitable en Valencia, la CV30 en Beniferri, y en Andalucía, en Granada, la 92 en Venta Quemada, en Sevilla, la A8100 en Carmona, y en Murcia, cortada la 30 en Baños y Mendigo, así que tengan especial cuidado y eviten circular por estas vías. Sobre estas movilizaciones, una de las imágenes del día nos va a llegar de Cataluña, donde miles de tractores marchan desde primera hora hacia Barcelona con la intención de llegar al centro de la ciudad, siguiendo la movilización que ha salido de Girona. Está Berta Artigas. Berta, buen día. Hola, buenos días. Pues movimiento a esta hora en este punto de Girona, donde un grupo de agricultores han cortado la AP7 durante toda la noche. De momento, los payeses están colocando sus tractores en fila, dirección Barcelona. Estaba previsto que salieran a las 7, aún no han salido. Todo apunta a que lo harán en breve. Una hoguera ahora mismo quema en medio de la autopista. Según la organización, unos 150 tractores saldrán de aquí, unos cuantos más se unirán más adelante para desfilar en esta marcha lenta que les llevará a reseguir más de 100 kilómetros por la autopista hasta Barcelona. Quieren ir a la capital para reclamar ayudas para soportar la sequía, menos burocracia y precios dignos para sus productos. Vamos también a Andalucía, donde la Guardia Civil y la Policía Nacional levantaron acta ayer de los tractores que estaban cortando el tráfico sin permiso. Las protestas continúan. Diego Suárez, buenos días. Buenos días, sí, lo hemos escuchado. Cortada en este momento la autovía A92 a la altura de Cúllar, y ha habido problemas también a primera hora en el tramo de Moraleda en Granada y en Carmona en Sevilla. Los agricultores pretenden cortar de nuevo la autopista Sevilla-Cádiz y la Nacional Cuarta en Los Palacios, Lebrija y Las Cabezas. En Cádiz quieren marchar al puerto de Algeciras, el puerto que ya está rodeado de tractores a esta hora. Es el de Málaga, donde quieren bloquear la entrada y salida de mercancías. La Guardia Civil imponía ayer casi 1.400 multas por estas protestas no autorizadas, movilizaciones a las que ha dado su apoyo el gobierno andaluz. Son algunas de las protestas que, como ven, se están produciendo ya hoy y que repiten las escenas que ya vimos ayer. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. El gobierno respeta absolutamente el derecho de manifestación, en este caso del sector agrícola, por supuesto siempre del respeto a las leyes. Con esa primera valoración que hizo el ministro de Agricultura, Planas, y en previsión de que estas protestas aparezcan también en la sesión de control de esta mañana en el Congreso. Hoy preguntan a Pedro Sánchez, Feijóo, Abascal y Teresa Jordá de Esquerra. Carlos Sevilla, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Carlos, de momento, ¿qué respuestas da el gobierno a estas protestas?
Pues el Gobierno dice que va a seguir trabajando con las organizaciones para solucionar los problemas del sector y reivindica lo hecho hasta ahora. El ministro Luis Planas recordaba ayer que en los 2 últimos años se han aprobado 4.000 millones de euros en ayudas al sector, 1.400 de ellos en ayudas directas a productores. Además, Planas también explicó que en el próximo Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, a finales de este mes, se va a abordar una de las reclamaciones de los agricultores: simplificar la burocracia en las ayudas de la PAC. Para saber si las protestas van a continuar es importante saber quién las convoca, en lo que estamos incidiendo desde ayer. El secretario de Comisiones Obreras, el secretario general, Unai Sordo, decía: en general, quien se está movilizando no son trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, son empresarios del campo, sin quitarle ninguna legitimidad a la movilización, pero creo que hay que dejarlo claro. Estas son movilizaciones básicamente empresariales. Lo relevante aquí, Carlos, es saber hasta qué punto hay unidad en los convocantes, porque aquí confluyen colectivos muy diversos. Sí, en las protestas de este martes, que continúan hoy, convocadas en algunos casos sin pedir permisos administrativos, confluyen las convocatorias de la plataforma 6F, que partió de un grupo de WhatsApp y tiene algunos portavoces vinculados a Vox, y las de Unión de Uniones, cuyo líder, Luis Cortés, fue condenado hace más de 10 años por falsedad documental. Muchos agricultores ya se han dado cuenta que hay un entente entre el Ministerio y las 3 organizaciones agrarias subvencionadas por el Ministerio. No tiene nada que ver los problemas del campo, los problemas reales del campo, con lo que defienden estas 3 organizaciones agrarias con el Ministerio. Y además de las movilizaciones de estos colectivos, están las convocadas por esas 3 organizaciones, Asaja, COAG y UPA, a partir de mañana. Desde UPA consideran que entre las protestas que empezaron ayer hay reivindicaciones como acabar con la Agenda 2030, que son confusas y poco aterrizadas en el sector. Pues Carlos, seguimos en el abierto. Un abrazo. Ocurre que estas manifestaciones, que llegan antes de hora con muchas protestas no comunicadas, se producen en España después de que hayamos visto el clamor en Europa, en Alemania, en Bélgica, en Francia, Italia, y es la presión de los agricultores lo que está haciendo que Europa dé marcha atrás en algunas de las medidas de la Agenda Verde. Eso y el temor de los partidos a que sea la ultraderecha la que capitalice este malestar en las elecciones de junio. Es el momento de que escuchemos a los agricultores, decía ayer Ursula von der Leyen. Hoy hay pleno europeo en Estrasburgo y esa parece que vaya a ser la idea central, que Bruselas frene la Agenda Verde, aparca la reducción de los pesticidas y a última hora evitó fijar nuevos límites al campo para que reduzca los gases contaminantes. Enrique García. Buenos días. La norma había sido rechazada por el Parlamento, estaba atascada en el Consejo, por eso ahora la Comisión aparca el plan y deja en manos del próximo Ejecutivo la nueva propuesta tras escuchar a las organizaciones agrarias. Precisamente esta mañana los eurodiputados van a instar a la Comisión a que siga hablando con el campo, después de que Bruselas esté haciendo gestos al sector. Ayer mismo presentaba su hoja de ruta climática para 2040, un plan cuyo primer borrador se incluía, según informan varios medios, la reducción específica de emisiones en el sector agrícola, que representa una 7ª parte de toda la contaminación por gases de efecto invernadero en el bloque comunitario. Esta es la propuesta final de la Comisión de Ursula von der Leyen, aunque hay que recordar que no es vinculante porque la decisión final va a estar ya en manos del próximo Ejecutivo comunitario. Y de lo que está también pendiente el campo es del tiempo, a la espera de unas lluvias que van a empezar a llegar sobre todo mañana, Jordi. Sí, podemos dar algunas buenas noticias, si es que se cumplen estos pronósticos claramente, y es que en el Valle del Guadalquivir, que es uno de los puntos del país más afectados por la sequía, esta situación va a dejar cantidades significativas de agua. Por contra, en el Mediterráneo, poca agua va a caer en este episodio. De momento, hoy primeros chubascos en Galicia, durante la tarde se extenderán a Castilla y León y Asturias, solo esperamos lluvia significativa en las Rías Baixas, en Galicia, y un aumento de la nubosidad en el centro y oeste del país. En el Mediterráneo, también en Canarias, sol y un ambiente suave durante la tarde. Decíamos que el campo y las protestas aparecerán en la sesión de control de esta mañana en el Congreso, que vamos a escuchar en directo a partir de las 9 y que llega en plena campaña de las gallegas. El otro gran asunto por el que preguntarán a Sánchez es la resolución de los fiscales del Supremo, que sí aprecian terrorismo en Tsunami Democratic y en Puigdemont. ¿Qué implica esta decisión? Bueno, lo resolvemos en un minuto. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Lo que ha pasado hoy en la Junta de Fiscales es normalidad institucional y normalidad democrática absoluta. Preguntaron a Félix Bolaños qué le parecía al gobierno el revés que se ha llevado el fiscal del Supremo, Álvaro Redondo, que propuso a los fiscales del Supremo que descartaran el terrorismo. Ya decíamos ayer que va a ser una reunión muy tensa y que podía pasar lo que finalmente pasó, que la mayoría de los fiscales del Supremo le corrigiera, porque la mayoría sí ve indicios de terrorismo. Y esa votación llega después de que Pedro Sánchez hubiera dicho, lo recordarán, lo dijo en Bruselas, que está convencido
convencido de que todos los independentistas serán amnistiados porque el independentismo no es terrorismo. Bueno, la ministra de Defensa, Margarita Robles, que fue jueza del Supremo, recuerda que los magistrados son los que aplican las leyes que decide el Parlamento. Vamos a respetar el trabajo de los fiscales, vamos a respetar el trabajo de los jueces y vamos a dejar que el Poder Legislativo, que es el que dicta las leyes, que son las que aplican jueces y fiscales, pues cumplan con su labor. Dejemos trabajar a todos los organismos y finalmente que sea el Poder Legislativo el que dicte las normas, que dicten las leyes, que obligan a todos, a jueces y a fiscales. Veremos qué dice esta mañana Pedro Sánchez, pero de momento, Inma Carretero, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué implica esta decisión para el Gobierno justo ahora, después de que perdiera la votación de la semana pasada y cuando está intentando llegar a un acuerdo con Junts? Bueno, ayer el Gobierno se dedicó a relativizar la decisión de la Junta de Fiscales, insistiendo en que es un órgano consultivo y que no es la última palabra de la Fiscalía sobre si hubo terrorismo. El escenario es muy complejo porque Sánchez está determinado a no cambiar ese punto de la ley de amnistía. Ha lanzado la idea de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para reducir los plazos de instrucción, pero fuentes del Gobierno admiten que esa reforma es complicada, todavía no han intercambiado propuestas. Buscan el equilibrio, la fórmula que permita a los jueces investigar con garantías, pero que evite prórrogas injustificadas, como cree Junts que ocurre con la causa del tsunami. Así que todo esto añade, Ángels, incertidumbre sobre la ley de amnistía. Realmente en el Gobierno y en el PSOE nadie sabe cómo va a acabar esto, aunque la consigna de Sánchez el lunes en una entrevista fue que habrá ley. Quiso trasladar seguridad en un momento de mucho desconcierto en el PSOE. Inma, gracias. A vosotros. Sobre la decisión de los fiscales del Supremo, Cuca Gamarra. Lo que le pedimos y lo que le exigimos al Gobierno es que respete, sí, las resoluciones y las de la propia Junta de Fiscales y que no les presione como ha hecho en el día de hoy, recordándoles que será el fiscal general del Estado quien diga cómo se tiene que calificar. Esa es la otra pregunta, más allá de lo político, y es el efecto jurídico que tiene esta decisión. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Porque dentro del Supremo, a partir de ahora, ¿qué pasa? Pues que será Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal de ese tribunal, la que tenga que fijar la posición final del Ministerio Público sobre el caso Tsunami. La Junta de Fiscales del Supremo rechazó por amplia mayoría el informe del fiscal Álvaro Redondo y vio terrorismo en las protestas de 2019 contra la sentencia del Procés y además vio motivos para encausar a Carles Puigdemont. Pero uno de los dos presidentes de esa Junta no está de acuerdo con la mayoría y el estatuto del Ministerio Fiscal prevé que cuando eso ocurra el caso tiene que pasar al superior jerárquico para resolver, y esa es Ángeles Sánchez Conde, mano derecha del fiscal general Álvaro García Ortiz, que hoy en una entrevista en el diario.es da pistas. Dice que la Fiscalía tiene una voz y que quien conoce toda la causa es el fiscal asignado al caso en la Audiencia Nacional, que nunca ha visto delito de terrorismo y que sus colegas del Supremo solo hacen una tesis en base a la exposición razonada del juez. En cualquier caso, Ángels, esta será la posición final de la Fiscalía, pero la última palabra, como siempre, los jueces, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Hasta luego, Pedro. Hasta luego. El foco no va a estar solo hoy en el Congreso. En el Senado, el PP ha anunciado que va a rechazar la senda del déficit que plantea el Gobierno, lo que va a alargar el plazo para los presupuestos. Dice Hacienda que eso implicará que las comunidades y los ayuntamientos van a tener ahora límites en el gasto más exigente. La Guardia Civil sigue buscando a un hombre que presuntamente apuñaló a su pareja, una mujer de 44 años, cuyo cuerpo muerto apareció ayer, aunque los investigadores creen que el asesinato se cometió la noche del domingo al lunes. Ocurrió en la Alfaz del Pi, en Alicante y en Barcelona. El juicio a Dani Alves entra en su recta final. Hoy declaran los peritos y se prevé que lo haga el propio exfutbolista Alves, antes de que las partes expongan sus conclusiones. La mujer del jugador declaró ayer que la noche de la supuesta violación él llegó a casa borracho. Y del exterior, Argentina. Porque el Congreso ha rechazado el proyecto estrella del presidente Milei, la ley Ómnibus, que modificaba casi 400 normas, que recortaba derechos, establecía que una reunión de 3 personas ya podía ser una manifestación punible y privatizaba 40 empresas como Aerolíneas o YPF. Ahora van a tener que volver a negociarla. Milei dice que esto es culpa de lo que llama la casta política. Desde Buenos Aires, Berta Raventós. Revés histórico para el gobierno de Javier Milei. La aprobación general que se logró la semana pasada pierde su validez y el texto vuelve a las comisiones de debate. Así hablaba el portavoz de La Libertad Avanza saliendo de la Cámara. No, fracasó en las negociaciones. Se fracasó, no cumplieron las palabras que no han cumplido los gobernadores. ¿Se sienten traicionados? No nos sentimos traicionados, nada más que me parece que se equivocan.
En la calle los movimientos sociales han celebrado el retroceso de la ley. Milei ha advertido que continuará con su programa con o sin el apoyo de la dirigencia política y evalúa llevar la ley a una consulta popular, aunque esta sería no vinculante. La justicia de Estados Unidos ha declarado culpable a una madre por el tiroteo masivo que cometió su hijo, que cuando tenía 15 años abrió fuego en el instituto y mató a 4 alumnos. Washington, Sara Canals. Sí, ante el persistente bloqueo en el Capitolio, el presidente Joe Biden quiso enviar ayer un mensaje a los legisladores republicanos que llevan meses negociando este paquete de medidas. Tachó a los conservadores de cobardes, de tenerle miedo a Donald Trump. Y en un discurso trufado de ataques contra el expresidente, alegó que la inmigración es su excusa perfecta para atacarle en campaña y que prefiere politizar la crisis fronteriza en vez de solucionarla. Y es que la división entre los republicanos es cada vez más tensa y más evidente, con Donald Trump tumbando el proyecto de ley tras cada avance o negociación clave y con parte del partido adoptando inmediatamente su postura, y mientras tanto la frustración crece entre los demócratas. Por un lado consideran que han hecho muchas concesiones en cuanto a la frontera sur y por el otro temen que la falta de fondos para Ucrania beneficie finalmente a Vladimir Putin. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Mariola Urrea, Elisa de la Nuez y Josep Ramoneda. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.